Muchas gracias, Sergio. Quiero saludar a todas y a todos esta mañana, agradecerles el que estén aquí con nosotros, nos acompañen precisamente esta mañana de jueves 26 de mayo y decirles que, bueno, estamos ante la inminencia en los próximos días. La gente de 6 estados en el país, justamente en el mismo número de entidades de la República, decidirán quién quieren al frente de su gobierno. Y es un tema que nos ocupa a todos. Morena y sus aliados saben que su derrota se aproxima. Vamos a ganar, por supuesto, en Aguascalientes, en Durango, en Tamaulipas, sin ninguna duda. Y estamos muy cerca también en Quintana Roo, en Hidalgo, y haciendo un trabajo extraordinario en Oaxaca. Y saben que su derrota se acerca porque las y los mexicanos ya se dieron cuenta de la colusión y del crimen organizado con Morena y sus aliados. Y eso la gente no lo quiere, sabe que es una muy mala combinación. Ahí están los antecedentes del 2021 en Sinaloa, en San Luis Potosí, en Michoacán, en toda la ruta del Pacífico, pues así es como se dio. Hoy se confirma en Tamaulipas y lo hemos estado señalando de manera reiterada. Se trata evidentemente de una decisión trascendental para las y los mexicanos en todos estos estados del país y no debemos permitir que no suceda más que lo que la gente decida el día 5 de junio en la elección. Deberán elegir, pues, entre darle el poder a quienes son aliados de criminales o de quienes buscamos justicia, que haya legalidad, que haya orden, que haya respeto, que haya tranquilidad para las familias. Eso es lo que cualquier mexicano de bien desearía. Elegir entre quienes atentan contra la democracia y las instituciones o quienes defenderemos los derechos, las libertades y el respeto a la ley. Porque nuestro querido México, pareciera que va rumbo a un lugar en donde pudiera considerarse un país donde ya no existen las leyes. Y eso es realmente presagio de muy malos resultados y una condición que no quieren los ciudadanos de este país. Dense cuenta, es evidente que están haciendo todo lo posible al margen de la legalidad para no perder. Utilizaron el Senado de la República apenas hace unos días para una sede de mítines, digámoslo así, porque es lo que fue, en donde le festejaron el cumpleaños, le echaron pues porras, ensalzaron la figura del candidato de Tamaulipas, del senador con licencia Américo Villarreal, porque saben que van a perder. Y ayer justamente lo hicieron con Nora Rubalcaba de Aguascalientes, con la compañía del mismísimo presidente de Morena, que debería de darle vergüenza y venir sí al Senado, pero a explicar por qué tiene esos vínculos con la delincuencia en Tamaulipas, que hasta ahora no ha dicho esta boca es mía, no ha salido a aclarar absolutamente nada. Usan pues los recursos públicos indebidamente, violan las leyes descaradamente, difaman, atacan a las autoridades electorales, desoyen y se burlan de las decisiones de los tribunales. Pareciera, como lo dije, que en este país ya no existieron las leyes, ya no hay límites para aquel que quiera hacer lo que quiera, desde luego que sea aliado a ellos, porque si no, si te castigan, para poder simplemente hacer lo que te dé la gana. ¿Qué se puede esperar de quienes se alían pues con guachicoleros, con delincuentes? ¿Qué se puede esperar de quienes reciben sobornos precisamente de este tipo de personas para patrocinar sus campañas? Vean lo que ha pasado en Morelos, lo que está pasando en Sonora, lo que sucedió ya en Sinaloa y lo que tristemente vemos de manera más reiterada cada vez en Veracruz. Morena y sus aliados están entregando a las y los mexicanos a manos de los delincuentes. No lo permitamos, no debemos permitir que esto suceda. La gente ya se dio cuenta y por eso este 5 de junio la alianza opositora de Va por México en estos estados del país ganará y con ello ganarán las y los mexicanos que quieren un mejor presente para sus familias, pero sobre todo quieren un futuro promisorio para todos los ciudadanos de este país. No merecemos menos, hay que luchar por ello y es lo que estamos dispuestos a hacer en la alianza Va por México. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, coordinador. Iniciaremos con las preguntas. Las primeras son de Gerardo Segura. Le pregunta, se dice que no ha funcionado el plan para contener la inflación y que es otro fracaso de López Obrador. ¿Qué opina? A mí me parece que claramente el gobierno de López Obrador enfrenta muchos retos. Uno de ellos es precisamente la contención de la inflación, que no ha dado buenos resultados, la carestía ha ido en aumento y tiene mucho que ver por la política pública que se ha venido desarrollando en donde francamente no encontramos respuesta lógica, prudente, para atender las necesidades que cada día
están presentando los mexicanos. Ha dicho en infinidad de veces que está del lado de los que más necesitan. Él lo dice primero los pobres, pero la verdad de las cosas es que en los hechos esto no se refleja así. Tristemente, este gobierno no ha hecho las cosas necesarias para ayudar a paliar las condiciones de desgracia que tiene la economía mexicana. Apenas llevamos 2 trimestres en los que se puede apenas empezar a apreciar un repunte, producto, por cierto, el rebote de la desaceleración tan profunda que tuvimos de la pandemia. Pero fuera de eso, no hay nada que se pueda, digamos, que reconocer en materia del control de la inflación en nuestro país. Gracias, coordinador. También Gerardo Segura le pregunta, ¿esperan violencia en el proceso electoral, especialmente en Tamaulipas? ¿Qué llamado hacer al gobierno federal y a López Obrador para que se garantice la paz y tranquilidad en la jornada electoral? Mira, no esperamos violencia, no queremos que ocurra. Me parece que eso sería muy lamentable. El gobierno de Tamaulipas ha hecho un esfuerzo serio, se ha mantenido al margen, a pesar de lo que venga a decir aquí el candidato de Morena en el Senado, de que acusa gran cantidad de cosas que no son ciertas. El gobierno en ese estado ha actuado de manera responsable y está buscando que las cosas sucedan dentro del marco de la normalidad, de la legalidad. No podemos permitirnos otra cosa. Y esa es la apuesta que se tiene. Yo deseo, en el PAN deseamos, en la Alianza Va por Tamaulipas y la Alianza Va por México deseamos, por supuesto, que las cosas sucedan con tranquilidad, que gane y que gobierne aquel el que la gente decidió de manera libre y de manera democrática y, por cierto, de manera secreta el próximo 5 de junio en Tamaulipas. Gracias, coordinador. Le pregunta, José Woldenberg asegura que no hay condiciones para una reforma electoral. ¿Qué opina usted? Bueno, para una reforma electoral como la que presentó el presidente, pues claro que no hay condiciones, porque esa reforma electoral lo que significa es un brinco para atrás para destruir la democracia en nuestro país, para controlar el árbitro electoral, para simplemente destruir todo aquello que le da certeza en las transiciones, que no han sido pocas las que hemos tenido en nuestro país a nivel municipal, a nivel estatal y por supuesto a nivel federal, y que se han sucedido con tranquilidad, con normalidad, como debe de ser en cualquier país civilizado. Ahora, el PAN ha hecho propuestas serias para poder, ya se han depositado en los órganos conducentes, pues precisamente todas estas propuestas para llevar a cabo una reforma electoral que sí es posible y que se reconoce que puede ser necesaria. Por ejemplo, en la segunda vuelta es algo que se tiene que llevar a cabo una discusión y corregir para que pueda haber la segunda vuelta en las elecciones en nuestro país. También el tema de la sobrerepresentación, me parece que es un tema importante, significativo, que hay que reconocer, que hay que ajustar, porque no se puede permitir que un partido que tiene una determinada votación, pues lleguen a la Cámara una proporción mucho mayor de aquellos por que votaron. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, que no se pueda trampear la ley de esa manera y que lleguen representaciones mucho mayores de las que votaron por ellos. En resumen, sí hay propuestas, sí hay cosas que hacer. El que, por ejemplo, la intervención de pues, la delincuencia en las campañas sea motivo suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de estas elecciones. El que se castigue con toda fuerza la intervención de los gobiernos locales, federales, los estatales en las elecciones, que se deje libre de injerencia de los gobiernos en las elecciones, que no se simule como ahora, como se hizo en la revocación de mandato, como se hizo en otros ejercicios, en donde el gobierno con toda la intención, el gobierno federal me refiero, y algunos estatales, han estado interviniendo en las elecciones tratando de llevar agua a su molino. Eso es lo que hay que regular y para ello hay una propuesta que ya depositó Acción Nacional precisamente en la Cámara para poderla discutir. Pero la propuesta, como la que mandó el presidente, pues por supuesto que no tiene manera de pasar, es una propuesta que no tiene viabilidad porque no es una propuesta que proponga mejorar la democracia, lo que propone es destruir la democracia y darle el control al presidente de la República y eso no lo vamos a permitir. Finalmente, de Gerardo Segura, pregunta, ¿considera que López Obrador ya renunció a su responsabilidad de gobernar luego de que ayer en su mañanera dedicaron su tiempo a criticar el pleito entre el actor Eugenio Derbez y el empresario Azcárraga en lugar de abordar temas urgentes como la inseguridad, entre otros? ¿Es un gobierno fracasado este? Yo creo que sí es un gobierno que ha fracasado porque no tiene una sola materia en la que se pueda decir que las cosas van funcionando bien y me parece que pues gobernar a base de las mañaneras más bien es simplemente un ejercicio propagandístico. No tiene nada que ver con gobernar lo que se hace en las mañanas desde Palacio Nacional, descalificando a unos y a otros. A todo aquel que considera su enemigo,
su estorbo, su adversario, su rival político, simplemente que le incomode, lo descalifica impunemente. Y eso no es gobernar, por supuesto que no es gobernar, eso es mantenerse en campaña utilizando los recursos públicos del país, en donde el presidente, pues sin ningún límite aparente, que lo debiera haber en la ley, lo hay en la ley, pero él no la respeta, pues simplemente hace lo que le viene en gana. Desde luego que el presidente no está gobernando, el presidente está simplemente dirigiendo una especie de campaña electoral desde el Palacio para sus seguidores, con la única intención de procurar mantenerse en el poder, hablándole a lo que él presume o quiere presumir como su clientela electoral para retenerla, para convencerla, para mantenerla ahí, tratando de buscar el que pueda ser renovado en los puestos, él o su representante de su movimiento, de su partido, en los distintos puestos de elección. Eso no es gobernar, eso es simplemente mantener una estrategia propagandística para una causa específica, en todo caso la de su partido, pero que le hace muchísimo daño a México, como lo ha demostrado estos casi 4 años de gobierno. No hay nada en lo que México pueda presumir buenos resultados. Este gobierno es un total fracaso. Muchas gracias, coordinador. Israel Aldave le pregunta, independientemente de que haya sido espiado y de que se filtraran sus conversaciones, las declaraciones del presidente del PRI, Alejandro Moreno, de que a los periodistas hay que matarlos de hambre y no a balazos, divide a la oposición. ¿Ustedes como PAN comparten estas apreciaciones del líder priista? A ver, estas apreciaciones, no importa quién vengan, no las podemos compartir, pues claro que no. Nosotros respetamos y mucho al gremio periodístico, a las personas, a los seres humanos que están detrás de una cámara, de un micrófono, a los que tienen pues esta labor noble, por cierto, de informar, a los periodistas, a las periodistas. Yo personalmente tengo muchos amigos periodistas, algunos en México, otros muchos en Veracruz, y francamente yo los considero pues de todo, de mayor de mis respetos para ellos, y en ningún caso creo que este tipo de afirmaciones pueda ser válida, y por supuesto que las condenamos. No puede ser expresiones de este tipo, que el propio dirigente del PRI ha dicho otras cosas que pues no las reconoce como propias, pero más allá de eso, sin entrar en esa polémica, simplemente centrándonos en lo que dicen esas palabras, no importa quién las haya pronunciado, son totalmente reprobables, absolutamente. Gracias, coordinador. También Israel Aldave le pregunta, dado el nivel de crispación, ¿prevén que en la elección de Tamaulipas se desate la violencia el día de la jornada en su reunión de ayer? El día de la jornada. ¿En su reunión de ayer con el gobernador les comentó algo al respecto? No, la verdad es que el gobernador está tranquilo, está, pues digamos que en paz, está gobernando y gobernando bien. El estado de Tamaulipas, ahí están los datos, por cierto, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel federal, están los datos de economía, están los datos de salud, están los datos de cualquier dependencia del gobierno federal que pueden dar testimonio claro de cómo era Tamaulipas antes de este gobierno estatal, el de Francisco García Cabeza de Vaca, y cómo es Tamaulipas ahora. Y hay rubros en los que el brinco a favor es impresionante. Se nota, por ejemplo, en el tema de seguridad. Antes no podías ir en Tamaulipas de una ciudad a otra si no esperabas a que un convoy vigilado, custodiado por las fuerzas del orden en Tamaulipas te pudiera llevar. Hoy la gente transita de una ciudad a otra sin problema, hay seguridad, se respira un ambiente de mucha mayor tranquilidad que muchos estados del país. Fíjense nada más un dato, cuando en el país la delincuencia está creciendo, en Tamaulipas está bajando. Eso quiere decir que algo bueno se está haciendo desde el Estado, y eso la gente lo reconoce. Y el Estado lo que está haciendo es simplemente trabajar para la gente lo está reconociendo, y por eso es que el Estado no pretende en ningún caso, no tiene ninguna motivación como para qué, porque además la campaña de César Verástegui, el truco, va muy bien y va a ganar, como para qué podría tener alguna intención de violentar ningún proceso. Ellos, al contrario, en el Estado, lo que están buscando es que haya tranquilidad, garantizar el orden, garantizar la paz, y que el respeto a la decisión de los sufragios de los tamaulipecos sea simplemente una garantía. Gracias, coordinador. Le pregunta Karina Aguilar. De acuerdo con un oficio enviado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda a las entidades del país, el pasado 12 de mayo, Pemex declaró en ceros el ingreso del IEPS por diésel y gasolina, por lo que no habría transferencia de recursos a los estados. ¿Cómo afecta esto a las entidades? ¿Esta es una consecuencia de los subsidios a los combustibles?
Pues de alguna forma sí es una consecuencia y es una afectación. ¿Y cómo afecta? Pues terriblemente, porque a ver, los estados, de acuerdo al Pacto Federal, tienen una, digamos, captación de recursos que provienen de la federación. Eso es, por cierto, parte de lo que se habló en la Alianza Federalista, en lo que se decía, oye, yo aporto más a la federación, dame más dinero a mí como estado. Y bueno, cuando no se cambia esa fórmula y lo que simplemente desde el estado, desde el, digamos que lo nacional, se tienen que dar todos los recursos a los distintos estados del país y hay disminución, como esto que está sucediendo con el IEPS, pues hay una afectación enorme, porque las proporciones de los recursos federales en los estados, recursos federales porque así se etiquetan, porque son recursos que se generan en los estados, que concentra la federación y que luego devuelve a los estados. No es que los provea o los proponga o los genere, pues, la federación. La generación los capta por el Pacto Federal y luego los distribuye. Pero la captación tiene que ver con lo que se hace en los estados y cómo marcha la economía en los distintos estados del país. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, pues afecta muchísimo porque la composición o la mezcla de recursos en cada entidad federativa es altamente dependiente de las transferencias que se hagan de recursos generados en los estados que administra la federación, que le tienen que dar nuevamente a los estados. Así que sí hay una afectación. En algunos tendrá mucho mayor efecto, en otros menos, pero afectará a todos por igual. Gracias, coordinador. Luis Carlos Rodríguez le pregunta su opinión sobre el repunte de delitos contra mujeres en el primer cuatrimestre de este año. Se han registrado 53 feminicidios. Bueno, pues muy triste, muy lamentable. Es otro renglón más en los que la seguridad no ha podido, los feminicidios, los secuestros, las desapariciones forzadas, digamos, la muerte por violencia. Es una gran cantidad de cosas que vienen sucediendo en materia de seguridad, en donde el gobierno actual, pues simplemente pareciera desoír todo lo que se tiene. No hay una estrategia que sirva, que realmente funcione, que permita a nuestro país encontrar una ruta. Sabemos que esto no se va a resolver fácil, sabemos que nadie lo dijo, nadie lo esperaba, ni cuando el presidente en campaña decía, lo vamos a resolver y vamos a buscar que esto en 6 meses, creo que dijo la primera, incluso al inicio dijo menos tiempo, pero luego llegó a decir en 6 meses, han pasado ya casi 4 años y no solo no lo ha resuelto, ni siquiera lo ha contenido, estamos peor que antes. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un gobierno que en materia de seguridad claramente ha fallado a los mexicanos. No hay estrategia que permita suponer que vamos por el camino correcto. Es todo lo contrario, porque cada día, como en este tema de los feminicidios, digamos que los datos, las gráficas, la estadística va a peor. Gracias, coordinador. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿qué consecuencias traerá el boicot que organizó el presidente Andrés Manuel contra la Cumbre de las Américas? Ya los defendidos dicen que no van, o sea, Cuba y Nicaragua, y Maduro está en veremos, pero México ya quedó mal con su principal socio comercial. Pues yo me parece que en este caso el gobierno hace mal en meterse a defender a gobiernos que tendrían que en todo caso pues administrar sus relaciones internacionales ellos mismos. No sé, no estoy seguro, no creo pues que estos países le hayan pedido pues su apoyo al presidente de México, al gobierno mexicano frente a los Estados Unidos. En todo caso hay muchas otras cosas que en México se tienen que hacer, se tienen que atender. En materia comercial, bueno, pues no podemos dejar de lado que el vecino del norte es nuestro principal socio comercial, que debemos de tener, le conviene al gobierno, le conviene al presidente López Obrador, le conviene al país estar en condiciones, digamos, de armonía para que las cosas fluyan. Hemos tenido recientemente récords en lo que es, digamos, que las exportaciones, todo lo que tiene que ver con esa materia, ese rubro en economía, bueno, en buena medida por el crecimiento del precio del barril de petróleo, sí es verdad, pero también ha habido crecimiento en otro tipo de manufacturas que han permitido crecer las exportaciones. Entonces, cuando tú ves eso, tú no puedes simplemente pues casarte con una idea por una condición ideológica, porque es más bien lo que pareciera la del presidente respecto a defender a estos países y dejando de lado el interés de tus connacionales, a quienes tienes que gobernar, a quienes tienes que defender, a quienes tienes que cuidar. En todo caso, me parece que la relación debería ser de mucha mayor cordialidad. Y bueno, si hay alguna observación que hacer respecto a quienes deban asistir, pues hacerlo en otro tono, en otra forma, en otro canal, mediante algún conducto diferente.
Gracias, coordinador. Magali Juárez le pregunta, México reportó un crecimiento de flujo migratorio de países como Venezuela, Cuba, Colombia y Brasil, lo que también ha aumentado el número de detenciones. ¿El gobierno le está dando la atención adecuada a este problema que crece exponencialmente? ¿Cuáles son las consecuencias que traerá para México esta situación en materia migratoria? Mira, en materia migratoria hemos tenido pues que lamentar las decisiones que se han venido dando porque no han dado los resultados que se pretenden. México se volvió de facto un país, un tercer país seguro, cuando en la parte del gobierno, de nuestro gobierno actual, con el entonces gobierno anterior en los Estados Unidos, bueno, simplemente, pues de facto eso es lo que nos volvimos. De hecho, las declaraciones de Donald Trump, bueno, hablaba justamente de eso. Los 26,000 o 29,000 efectivos de las Fuerzas Armadas que estaban cuidando la frontera, pues en eso nos hicieron. Entonces, yo creo que en política migratoria, como en otras cosas, ha fallado realmente, o ha faltado más bien, una estrategia precisa de qué hacer y cómo llevar a cabo las posibles soluciones. Es verdad, es un problema bien complejo, no quiero negar esa parte porque hay la necesidad de millones de centroamericanos que necesitan un mejor ingreso, que lo andan buscando desesperadamente, no menos cantidad lo de los mexicanos que también lo requieren. Prueba de ello las remesas, ¿no? De las que tanto se ufana el presidente. Y las remesas me parece que, bueno, qué bueno que llegan, pero no es algo que debería de darnos como orgullo el decir cuánto dinero llega por remesas, porque significa que es dinero que viene para mexicanos, para familiares de mexicanos que están viviendo porque en su país no les dan trabajo en el extranjero. Y eso habla de un país que en este momento no le da las oportunidades necesarias a las personas que nacen aquí, que viven aquí y que seguramente quieren vivir aquí, pero tienen que irse al extranjero porque pues no hay las condiciones para encontrar un sustento suficiente para sus familias. De manera que lo que estamos viviendo es en política migratoria una estrategia pues realmente escasa que pudiera pensarse que encontrara soluciones. Gracias, coordinador. Luis Carlos Rodríguez nos manda una más que no teníamos registrada, es la última que tengo hasta ahorita. Dice, ¿hay temor del PAN o de la alianza opositora de que nuevamente la delincuencia organizada opere en favor de Morena el 5 de junio? Mira, más que temor, sí hay una preocupación, porque sí es claro que hay vínculos que establecen esa posibilidad. Lo que está pasando en Tamaulipas, volvamos a ese caso. A ver, se quedó demostrado que delitos que se están cometiendo a partir del huachicol en el estado fronterizo este de Tamaulipas están dando o están patrocinando campañas, están apoyando a candidatos, están apoyando a partidos. Ahí están los datos, ahí están. Y además, por cierto, hay que decirlo, esto sale en razón de denuncias que dentro del mismo Morena hicieron. Recuerdo muy bien, y seguramente ustedes también lo recuerdan, el alcalde de Reynosa diciendo, no, yo no recibí dinero, lo recibieron otros, pero en mi caso yo no lo recibí, aquel dinero que vinieron a ofrecer, en una clara referencia al dinero que le daban estos señores que se dedicaban pues al tráfico ilegal pues de las gasolinas, el famoso huachicol, y que hoy, bueno, pues están depositados ahí. Y luego a la postre, pues la persona esta, pues resultó muerta en Nuevo León, pero quedó demostrado que hay fuerte evidencia que permite asegurar que hay dinero ilícito en las campañas de Morena. Y eso, bueno, pues hay un compromiso que se genera, un vínculo que puede hacer suponer que estarían tratando de ser ayudados por aquellos que están en la delincuencia en las campañas electorales. Y eso no debiera permitirlo, no debemos de pensar en que esto suceda, porque lo que tenemos que asegurar siempre que haya la vigencia de la democracia y el respeto absoluto a las decisiones de los electores en la urna. Y esto es el 5 de junio. Así queremos que sea, así queremos que suceda. Y no se trata de un temor, existe esa posibilidad. Ojalá no se dé, ojalá podamos el 6 de junio decir, sucedió con normalidad, sucedió con tranquilidad, porque eso es lo que más le conviene al país.
Coordinador, acaba de llegar, Gerardo Cedillo nos pide si pudiera aclarar sobre las repercusiones que puede tener en la relación bilateral con Estados Unidos este boicot de AMLO en materia comercial, de cooperación, en seguridad, en materia migratoria, etcétera. Con mucho gusto. No quisiera aventurarme a decir cuáles pueden ser las repercusiones, porque lo que no quiero es generar un clima de incertidumbre, pero o abonar, pues, a generar un clima de esa naturaleza. Lo que sí, evidentemente, pues hay una molestia, porque si tú tienes un socio comercial en donde, bueno, vas a tener una reunión, la reunión es en la casa del socio, y de repente aquel que es su socio dice, oye, sí, pero no invites a este y a este, bueno, pues entonces le dice, oye, pero ¿y tú de qué vas? Al final de cuentas, la decisión de quienes vienen a esta reunión no tiene que ser una decisión tuya, ni tiene que ser una condición tuya. En todo caso, esto genera, pues, digamos, ruido en la relación comercial, por lo menos, entre los Estados Unidos y México. ¿De qué tamaño? No lo sé, ojalá sean pocas, porque la verdad es que la economía de México, aunque no sea lo que decíamos, aunque no sea lo que nos guste, la realidad es esa. La economía de México depende en una buena medida de una relación sana, de una relación cordial, de una relación de respeto, de una relación de futuro con los Estados Unidos. Y lo que hay que hacer es cuidarla, porque no es cuidarlos a ellos, es cuidar a México y a los ciudadanos que nosotros vivimos y a la economía de los connacionales. Muchas gracias, coordinador. No tenemos más preguntas registradas y no sé si alguien quiere, de los quienes están conectados, quiera hacer uso de la voz. Bueno, de no ser así, daríamos... Pues, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al equipo de comunicación. Y bueno, pues un saludo a todos. Nos veremos pronto. Muy buenos días. Gracias, coordinador. Les enviamos los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias. Buen día.